Ya son las 8 de la mañana con 12 minutos, 8 con 12 minutos. En Punto Noticias de Radio Pichincha saludamos con nuestro segundo invitado. Se trata del doctor Pablo Fajardo, abogado, defensor de las comunidades afectadas por contaminación de la actividad petrolera en la región amazónica. Doctor Fajardo, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. En la Proforma General del Estado para el ejercicio fiscal del próximo año se establecen más de 2.400 millones de dólares para la ejecución de aproximadamente 8 laudos arbitrales, entre ellos el de la petrolera Chevron, que es el que más recursos le demandará al Estado Nacional en caso de que se pierda ese laudo. Como ha sido la característica en los últimos procesos de este tipo, Ecuador no ha salido bien librado y estamos obligados a pagar algunos millones, centenas de millones de dólares por esos procesos. Esta vez, al parecer, no va a ser la excepción. Se entendería que se dan por perdidos estos ocho laudos, tales así que se establecen más de 2.400 millones de dólares en la Proforma. ¿Cuál es su comentario al respecto? ¿Son más de 2.000 millones que tendrían que pagar a la petrolera Chevron, de ser así? Buenos días, Licenia, buenos días, Alexis, amigos y Bienvenido, amigas que doctor. nos escuchan y nos siguen en diferentes redes sociales. Bueno, efectivamente, y primeramente hay que decirlos, es repudiable y preocupante el hecho que el gobierno ecuatoriano esté preveyendo, esté estableciendo en el presupuesto del Estado ecuatoriano una suma realmente extraordinaria, exorbitante, de más de 2.000 millones para pagar solamente a Chevron y más de 2.400 millones para pagar al menos 8 laudos arbitrales. Aquí hay unas preguntas que nos plantearíamos en este caso. O sea, primero, si los laudos sirven para desangrar económicamente al país, uno se pregunta para qué siguen suscribiendo los tratados de libre comercio o los tratados de protección de Los inversiones. TBI. Si no generan ningún beneficio económico al país, vale más perjuicios económicos al país. Pero en el caso Chevron, Lesenia y Alexis, es mucho más preocupante todavía, porque primero hay que entender, o sea, y esto es bueno que el país se dé cuenta la gravedad del asunto que tenemos, ¿sí? Primero, los pueblos amazónicos, indígenas, Sicopay, Sionas, Cofanes, Quichuas, Shuar, Guaranes y campesinos, por 29 años le hemos seguido un proceso judicial a la petrolera Chevron. Le ganamos el juicio en la corte que Chevron escogió. Recordemos, Chevron pidió ser juzgada dentro del Ecuador. ¿Sí? Hay una sentencia condenatoria en ese aspecto, ratificada hasta por la Corte Constitucional. ¿Sí? Y obviamente en ese proceso judicial, el Estado ecuatoriano no es parte, no tiene nada que ver un juicio privado. Y hay que recordar por qué no es parte. No es parte el Estado, porque en el año 95, gobierno de Sixto Durán Ballén con el señor Alberto Dají, suscribieron un contrato con la empresa Texaco en ese momento, después Chevron, y en ese contrato el Estado renunció al derecho a demandar a Texaco hacia el futuro y bajo cualquier condición. Año 95 renunció a ese derecho. Año 98, 30 de septiembre de 98, ya el señor Yamil Maguad era presidente, el señor Lazo era parte de ese gobierno en ese momento, ¿sí? Ratifican ese compromiso en la que el Estado renuncia al derecho a demandar a Texaco o a sucesoras en el futuro. Bajo esos dos instrumentos jurídicos, el Estado jamás puede demandar a la petrolera Texaco, hoy Chevron Corporation. Entonces, en el juicio nuestro, el Estado no es parte. Pero luego, para que lo entendamos bien, en cuerda separada, en otro proceso, Chevron planteó 3 arbitrajes en contra de Ecuador. Aquí hablamos del caso Chevron número 3, que fue planteado en septiembre del año 2009 y con laudos ya en el 2018. Pero en ese arbitraje nosotros, los afectados, no somos parte. Es únicamente entre Chevron contra el Estado ecuatoriano. Entonces son dos casos distintos o diferentes. Pero ¿qué resulta? El laudo arbitral del 30 de agosto del 2018 establece varias cosas que son realmente desastrosas, totalmente contra todo el marco constitucional del país, que afecta enormemente la soberanía del Estado ecuatoriano. Dice el laudo arbitral, por una parte, que el Estado ecuatoriano anule la sentencia del caso Lago Agrio. Dos, que el Estado impide que los demandantes del caso Lago Agrio podamos ejecutar la sentencia en cualquier parte del planeta. Y tres, que el Estado ecuatoriano le pague por el daño moral
y el daño económico, las costas judiciales que le hemos causado en este juicio. O sea, eso es lo grave. Fíjense en ustedes. O sea, un panel de arbitrajes privado ordena a un Estado soberano, independiente, que anule una sentencia que fue ratificada hasta por la Corte Constitucional. Eso es gravísimo, pues. Si uno se pregunta, ¿a qué país del mundo puede ejecutarse eso? En ninguna parte del planeta. Doctor, O sea, doctor, históricamente, perdón que le interrumpa ahí, buenos días, un gusto saludarle como siempre. Ahí históricamente hemos visto, salvo excepciones, y si usted quiere las menciona por supuesto, pero hemos visto que de parte de los gobiernos de turno hubo cero intenciones de defender la soberanía del país o los intereses del país, porque usted bien lo ha dicho, o sea, si no quisiéramos hacernos cargo de este tipo de situaciones, simplemente dejamos de suscribir estos tratados comerciales en donde se ponen por delante los intereses nacionales, los intereses particulares de empresas o de corporaciones, como en este caso las petroleras, o estos famosos tratados bilaterales de inversión. Pero históricamente hemos tenido gobiernos y autoridades en la Procuraduría, que es el organismo encargado de defender en derecho los intereses del país, personas que no han estado comprometidas con el Ecuador, sino que han llegado a gobernar comprometidas por los intereses económicos, empresariales, incluso hasta transnacionales. Entonces, ahí parecería que lo que nos queda es eso, terminar de pagar, estas deudas que tiene pendiente el Ecuador, porque en su momento simplemente no nos dio la gana de defendernos. mire, aquí hay una cosa mucho más graves, Alexis, mucho más graves todavía. Y hay que decirlo, tengo problema de decirlo. El procurador, ex procurador señor Íñigo Salvador, hizo un trabajo nefasto, realmente desastroso, en la defensa técnica del Estado ecuatoriano. O sea, la Procuraduría del Estado ecuatoriano, por ejemplo, concurrió a la Corte Suprema de Canadá y de Argentina con sendos escritos para favorecer a la empresa Chevron Corporation. O sea, en vez de defender al país, a sus instituciones, a la Corte Constitucional, que esa es su obligación como abogado del Estado ecuatoriano, compareció con documentos para defender a la transnacional y procuraron insinuarles que no admitieran nuestra sentencia en esas jurisdicciones, en los trámites exequatur que teníamos. Luego, el Estado, por exigencia nuestra de la Unión de Afectados por Texaco, el colectivo al cual represento y trabajo, presentó el recurso de nulidad ante las cortes holandesas, porque es la única instancia que le podría recibir ese recurso horizontal de nulidad que se llama. Pero ¿qué Haya, ocurre? La Corte de la Haya. ¿Sí? No, o sea, bueno, es que hay que entender, el sistema de arbitraje, en este caso Chevron, es bajo la regla UNCITRAL. Bajo la regla UNCITRAL de Naciones Unidas, tiene la sede en Holanda, en La Haya. ¿Sí? Entonces, bajo esa lógica técnica, la única corte o sistema de justicia que puede tramitar un recurso de nulidad son las cortes holandesas, que así lo establece la norma como tal. Entonces, el Estado presentó el recurso de nulidad en Holanda. Pero ¿qué ocurre allí? Otra vez, la defensa técnica del Estado ecuatoriano es desastrosa. La Procuraduría hizo un trabajo técnico desastroso. Note usted, por ejemplo, Alexis Licenia, uno de los requisitos fundamentales para que se pueda homologar o se pueda ejecutar un laudo, una sentencia extranjera, uno es que las partes tuvieron el debido derecho a la defensa técnica, que hubo la defensa adecuada. Dos, que la sentencia o laudo fue emitido por los jueces competentes, que no son jueces de facto. Y tres, que esa sentencia o laudo no afecta o no altere el orden público del país del cual están inmersos en ese litigio o controversia. En este caso particular, el aplicar ese laudo afecta enormemente el orden público del país, pues. O sea, insisto, ¿dónde queda la soberanía del país? Ahora, ¿dónde queda o sea, deja a los afectados en completa indefensión? Ahora, doctor Fajardo, ¿qué posibilidad hay que con las actuales autoridades, me refiero al nuevo Contralor, que es accionista o fue accionista del Banco de Guayaquil, de propiedad de la familia del Presidente de la República, cambie esa historia? Y además a eso sumarle que en el Ministerio de Energía está el señor Fernando Santos Alvite, que fue en su momento abogado de transnacionales y que llegó incluso a decir que las comunidades afectadas se inventaron el daño ambiental. Es decir, no se reconoce que la actividad petrolera de Chevron haya provocado daño ambiental. Para el ahora ministro de Energía, eso es un invento de las comunidades. Con todos esos antecedentes, por un lado, ese conflicto de intereses en el procurador y por el otro lado,
un ministro que no reconoce que hay ese daño ambiental, ¿qué posibilidades hay de que esta repetitiva situación de no defender los intereses del país no siga? Mire, esto es mucho más grave todavía, insisto otra vez, porque obviamente el señor ministro, el señor Santos Albite es un abogado ecuatoriano que ha trabajado para diferentes empresas petroleras. Entre ellas prestó los servicios técnicos profesionales para la empresa Chevron. Él trabajó o sea, sirvió al bufete de abogados norteamericano Jones Day de Estados Unidos, a través del cual presentaba affidavit o declaraciones juramentadas para beneficiar a Chevron, en favor de Chevron, y cobraba plata de allí. O sea, él cobró dinero procedente de Chevron Corporation a través del bufete Jones Day. Entonces, imagínese usted, el señor Santos Albite, obviamente, siempre emitía sus opiniones, entre comillas, técnicas en este proceso, favorables a Chevron, porque estaba cobrando plata pues de allí. Y hoy que es ministro, sigue con la misma cantaleta. Efectivamente. O sea, hay que entender, ser claro en este aspecto. Santos Albite tiene enormes conflictos de intereses con la empresa Chevron Corporation. O sea, él no es una persona, en este caso, moral, con ética, que venga a dar algún tipo de opinión sobre este caso, porque él está sirviendo a la empresa al cual le han pagado por mucho tiempo para que sirva a esta empresa petrolera. Sin embargo, si hay que decirlo, aquí se llama al país. O sea, aquí nos corresponde al Ecuador como tal y actuar. Este es un caso de interés nacional. O sea, si este caso se llegase a ejecutar, ese precedente gravísimo sería realmente nefasto para todo el país. Y bajo esa lógica jurídica, en lo posterior, considero yo que ningún juez se va a atrever a condenar a una empresa transnacional, porque luego entra un panel de arbitrajes y va a decir, anule esa sentencia. Entonces sería un precedente nefasto para el país, y también en esta disputa de qué prevalece en el mundo, los derechos humanos de las personas o los derechos propios de las empresas. Recordemos, la sentencia nuestra está basada en la Constitución e instrumentos de derechos humanos. El laudo arbitral está basado en un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y aquí la cuestión es qué prevalece. Bajo la lógica jurídica prevalece el derecho humano a la vida, a los pueblos indígenas, naturaleza, ambiente, salud. Pero aquí en este caso, el gobierno ecuatoriano, la Procuraduría del Estado ecuatoriano, pretende que prevalezca un laudo arbitral basado en un tratado bilateral de protección de inversiones, y vale mucho menos para ellos una sentencia de la Corte Constitucional. Doctor, un poco para tener en contexto y traer nuevamente a la memoria, porque si algo de malo tenemos los ecuatorianos es que tenemos memoria de corto plazo, ¿no? Hoy, digamos, el Ecuador podría estar condenado a pagar más de 2.000 millones de dólares a Chevron como reparación, ¿no? Pero ¿cuál fue el daño que le dejó? Y yo quisiera que usted, incluso con palabras, trate de graficarlo para que quienes nos ven y nos escuchan recuerden lo que pasó con Chevron Texaco en la Amazonía, todo el daño que provocó, cómo hasta el día de hoy ese derrame provocado por esta empresa y los descuidos que tuvieron sigue generando problemas en la salud de la gente. Bueno, efectivamente es una buena pregunta, Alexis, porque efectivamente mucha gente ya ha pasado y muchos jóvenes no vieron este daño. La empresa Texaco estuvo en una operación en Ecuador del año 64 hasta el año 90. En esos 26 años, perforó más de 350 pozos aquí en la provincia de Orellana y Sucumbíos. Y en cada pozo construía un promedio de 2 a 5 llamadas piscinas. Que tengamos una idea más o menos, cada piscina en muchos casos era el tamaño de una piscina olímpica. Otros casos era un poquito menor, pero el promedio más o menos era ese. Y a una profundidad de 2 a 5 metros más o menos cada piscina de estas. Todas las piscinas, amigos, amigas, oyentes, todas las piscinas las construía lo más cercano posible a un estero, a un río o a un pantano. Es decir, la intención era que el desecho tóxico se vaya directamente al río. Esa es la intención de la empresa Chevron. Es más, aquí construyó más o menos 1.500 kilómetros de carreteras o de caminos en toda la selva amazónica para acceder a los pozos petroleros. Todos esos caminos, cada 2 meses, enviaba un tanquero lleno de petróleo para que lo rieguen en esos caminos o en esas carreteras, vías en la selva. Y como aquí llueve mucho, este petróleo era arrastrado por la lluvia también a los ríos, ¿sí? Y luego también había los derrames de petróleo que fueron muchísimos,
realmente miles de barriles se regaron en todos los ríos amazónicos, y el gas lo quemaban en las piscinas de quemado junto a cada estación o cada pozo petrolero. O sea, el daño de Chevron, Alexis, no fue un daño producto de un derrame o un accidente. No, fue un sistema diseñado por la empresa petrolera para incrementar su ganancia económica, disminuyendo la inversión en cuidado ambiental y en respeto a la vida de la gente. Aquí habitaban pueblos indígenas en ese tiempo, los Siecopá, Sionas, Copanes, entre otros. Pero para Chevron, ¿qué era eso? Chevron dice, y lo dijo en el juicio, que la Amazonía es un área de la industria petrolera y que aquí no debe vivir ni un solo ser humano. O sea, eso dijo Chevron. Para ellos los indígenas no eran seres humanos, había que expulsarlo de estas tierras porque era área para sacar petróleo. Esa es la lógica con la cual la empresa petrolera operó. Pero por ese daño ambiental ha causado, creo, una de las peores catástrofes ambientales y también humanas en el país y en el mundo. Aquí hay la tasa de cáncer más alta de América Latina y quizás del mundo en este sector, por ejemplo, donde esa tasa de cáncer, lo más grave, es en la cuestión de cáncer en la mujer. De cada 100 casos de cáncer que estamos registrando nosotros, 72.8% son mujeres. O sea, la mujer es la principal víctima de este daño ambiental causado por la empresa Chevron, y ahora continúa también por Petroecuador y otras empresas petroleras, y con la complicidad del gobierno ecuatoriano, ¿sí? Porque es más, actualmente, por ejemplo, aquí en esta zona no hay una sola casa oncológica para diagnóstico o tratamiento de los casos de cáncer. Hay cientos de casos de cáncer y no hay una sola casa que pueda atender a los pacientes. Todos deben viajar a Quito, Guayaquil, Cuenca, otras partes del país, pero menos en la Amazonía ecuatoriana. Entonces aquí hay un abandono total y permanente del Estado ecuatoriano hacia esta región. Ahora, doctor Fajardo, ¿qué tanto ha impactado esta campaña que se ha emprendido con mucha dureza en contra de esta sentencia que se logró en las Cortes Nacionales por el caso de la contaminación ejercida por la actividad de Chevron en el Ecuador? Hemos visto cómo han venido con todo y contra todos. ¿Qué tanto esto ha impactado en las que ejercen la defensa, en la comunidad, etcétera? Bueno, sí, hay una campaña realmente agresivísima de parte de Chevron. Creemos que está financiada por otros actores posiblemente, porque el objetivo de ellos es tratar que la gente no tenga confianza en este equipo técnico, por ejemplo, en la Unión de Afectados por Texas con la UDAP y en otros actores, porque ellos creen que destruyendo la credibilidad, la imagen de las personas que estamos en esta batalla, ya no habrá quien resista a estos abusos de derecho que hace Chevron y el gobierno ecuatoriano. ¿Sí? Y de ahí esa es la razón de esta campaña realmente millonaria que hacen ellos, porque digo, insiste, tienen miedo que salga a la luz esta verdad, esta realidad, y ellos quieren pagarle a Chevron silenciosamente sin que nadie diga nada. ¿Sí? Pero la gente aquí en la zona no les cree, no les cree. Hay unos cuantos, porque por alguna razón, quizás intereses particulares, muchas veces terminan, entre comillas, creyendo que lo que dice Chevron es verdad. Yo digo siempre a la ciudadanía, a los amigos y amigas, si alguien duda de lo que estamos diciendo, de la lucha nuestra, de 30 años prácticamente, venga a Oriana y Sucumbíos, vaya a los sitios donde operó Chevron, donde dejó los tóxicos, hable con los ancianos, indígenas, campesinos, que ellos les cuenten la realidad de cómo Chevron cometió un crimen social, ambiental y económico aquí en Oriana y Sucumbíos. ¿Qué dicen los comuneros frente a esta posibilidad, doctor Fajardo, las personas que están en el Frente de Defensa de la Amazonía respecto a esta posibilidad de que se pague más de $2.000 millones por este tema del caso Chevron en caso de que se ejecute el laudo arbitral y que se haya incluido estos recursos en la proforma presupuestaria, cuando, como usted bien señala, en la zona amazónica no hay ni siquiera una casa, un hospital destinado a tratar a los pacientes con cáncer y entre innumerables deficiencias que se viven en esta región? ¿Qué dicen los afectados? Mire, yo trabajo en la Unión de Afectados por Texaco, que es el único colectivo que lleva este caso adelante, que es la UDAP. Del Frente de Defensa desconozco totalmente, son otros colectivos diferentes, ¿sí? En nuestro caso, como el sábado último, nos reunimos con los líderes indígenas, Sionas, Siecopay, Cofanes, Quichos, Guauranes, Shuar y los campesinos, y una decisión unánime, primero de rechazo a ese tipo de campañas sucias, segundo de exhortar al Estado ecuatoriano que no le quite la plata a educación, a salud, a seguridad y otros para pagar una transnacional que ya sacó muchísima plata aquí del país, ¿sí? Que respete la sentencia judicial,
la sentencia constitucional y que se defienda técnicamente. Pero aquí también nosotros, y esto también lo digo directamente, nosotros se resolvió, si hay un laudo arbitral definitivo que obligue al Estado a pagar, vamos a exigir el embargo de ese crédito. No vamos a dejar que el Estado le pague a Chevron así fácilmente. Y segundo, estamos pensando seriamente en plantear una demanda en contra del Estado ecuatoriano en la Corte Interamericana por interferencia en un trámite judicial y por dejar en indefensión a más de 30.000 indígenas campesinos agrupados en la UDAP para que no tengamos acceso a la justicia. O sea, vamos a luchar con todo lo que es posible para que se repare la Amazonía y no se le quite la plata de educación, salud, seguridad, vialidad y otros aspectos del país. No es justo que con la plata nuestra de impuestos le paguen a una transnacional que ya se lucró bastante en el país. Ahora, quienes han estado al frente de la defensa, entre comillas, del Estado y no han cumplido a cabalidad ese rol, deberían responder ante el país. O sea, digo, el procurador bien podía haber sido llamado por la Asamblea a rendirle cuentas al país. ¿Qué pasa con estas autoridades, doctor Fajardo? Mire, aquí hay una cuestión, yo diría, de un silencio cómplice de muchos actores. Y ya que, mire, dije antes, ¿no? Las razones fundamentales para que ese laudo se dé en esas condiciones es el contrato del 95. Quien negoció ese contrato con Texaco fue el señor Alberto Dajit. Se reunió en la casa de él en Valle de Caracas, por ejemplo. ¿Sí? O sea, Alberto Dajit fue quien negoció el contrato con Texaco en esas condiciones y fue quien aceptó que el Estado renuncia de manera a Texaco y luego Texaco puede mandar al Estado cuando ellos quieran. ¿Sí? Y hoy Dajit dice cualquier barbaridad en contra del país. Bueno, segundo, en el año 98, hay también quien era ministro en ese momento, quien era procurador del Estado en ese momento. Y también es el Tratado de Inversiones que entró en vigencia en el año 97. Esos tres instrumentos jurídicos, contrato del 95, ACA del 98 y el TBI del 97 que entró en vigencia, son los instrumentos jurídicos principales para que los árbitros, entre comillas, condenen al país. Y segundo, insisto, la defensa técnica última del señor Íñigo Salvador es desastrosa. Insisto, pueden ver usted el expediente en las cortes holandesas y realmente se defiende cualquier cosa menos los intereses nacionales. Pues sí debería también la Asamblea Nacional llamar a comparecencia, juicios políticos y también la Fiscalía. O sea, aquí se quiere hacer un robo gigantesco a todo el país. Son 2.000 millones por lo menos que quieren sacar al Estado ecuatoriano. O sea, eso no es justo. Y aquí tienen que haber personas que deben responder por ese daño económico, social, político, incluso a la salud, a la vida de los pueblos indígenas, que se les pretende causar a toda la Amazonía ecuatoriana. Ahora, el hecho de que el Ecuador haya vuelto al CIADI facilita todo esto, doctor Fajardo, porque hay que recordar que al inicio de esta gestión gubernamental se decidió retomar ese camino. O sea, en este caso ya no, digo, pasivo bajo las reglas municipal, pero sí facilita las cosas a otras empresas que siguen operando en el país. Las nuevas formas de contrato, por ejemplo, esta migración de los contratos de servicios a participación, por ejemplo, ¿no? Da mucho más facilidad para que el Estado sea demandado en lo posterior por esas distintas empresas operadoras bajo el CIADI o bajo la regla municipal como tal. O sea, y aquí hay una cosa clarísima, digo, se pretende pagar por lo menos 8 laudos arbitrales. Las dos más grandes son petroleras, Chevron y Perenco. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, las empresas vienen, sacan el petróleo, se lo llevan en una buena tajada, una buena parte, y lo poco que dejan en el país, luego se lo llevan con arbitrajes internacionales. Entonces, ¿a quién sirve realmente el petróleo aquí en el país? A las petroleras que se lo llevan. Si usted revisa la economía, la geografía económica del Ecuador, las provincias petroleras, Orellana y Sucumbíos, están entre las más pobres del país. O sea, aquí se saca por 55 años petróleo y estas provincias son las más pobres del país. Entonces insistimos, ¿a quién sirve el petróleo? A nosotros estamos seguros que no. Muy bien. Doctor Fajardo, muchísimas gracias por habernos acompañado en este diálogo. Muy amable. Muy gentil, doctor. Gracias a ustedes también.